Hola, mi nombre es Criseida y es un gusto para mí estar hoy acá con ustedes. Nos encanta tener esta plataforma online y por eso los invito a seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si esta es la primera vez que usted se conecta acá con nosotros, le voy a contar un poco acerca de nuestra misión, que es ayudar a las personas a acercarse y crecer en su relación con Jesús. Entonces, si ese es el objetivo que usted tiene, bienvenido, este es el lugar para usted. Y en Open House no solamente tenemos este ambiente para adultos, también tenemos ambientes para los niños y los adolescentes. Tenemos Wonderland para los chicos de 0 a 5 años, Upstreet para los chicos de 6 a 11, Transit para los adolescentes de 12 a 15 e Inside Out para los chicos más grandes de 16 a 21 años. Estoy súper contenta porque el 14 de mayo nos podremos ver nuevamente acá de forma presencial porque tendremos Night of Worship. Hemos tenido de forma virtual, pero este será el primero en el que podremos reunirnos nuevamente. Por eso los invito a seguirnos en nuestras redes sociales para ver mayor información. Y hoy empezamos la serie El Sermón del Monte a cargo de Julio. Espero que lo disfruten. Hoy comenzamos un ride de 4 semanas donde vamos a estudiar el sermón más importante de nuestro Señor Jesús. El Sermón del Monte, el Sermón de las Montañas, también se conoce como las Bienaventuranzas, ¿ok? Y estoy súper emocionado porque todo cristiano, toda persona que decide seguir a Jesús en algún momento, no puede evitar encontrarse con este conjunto de enseñanzas que está aquí. Ha sido llamada la cátedra del cristianismo, ha sido llamada el discurso más importante, de hecho el discurso de inauguración de lo que se conoce en el mundo cristiano o en el mundo del estudio bíblico como el ministerio público, suena como la policía, pero el ministerio público, la palabra ministerio en el cristianismo significa simplemente servicio o trabajo, y la idea pública es porque hay un grupo de años donde no se sabe nada acerca de la vida de Jesús, de que tenía como 12 años hasta cuando tenía 30 años, y cuando tiene 30 años aparece, es bautizado por Juan, y su primera charla, su primer discurso, su primer conjunto de enseñanzas fue que es conocido como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. Ahora, un poquito de una lista de lo que hay en este sermón. En este sermón encontramos acerca de la felicidad. Jesús comienza diciendo, va a ser feliz o va a ser bienaventurado. La idea de bienaventurado es una persona que, la palabra bienaventurado significa una persona feliz, una persona realmente feliz, una persona que no solamente tiene momentos de felicidad, sino que una persona que está bien consigo misma, que está feliz en todo su conjunto. No ha alcanzado todo lo que tiene, pero está bien consigo mismo, está en paz consigo mismo, tiene un sentido de tranquilidad, tiene un sentido de integridad, está íntegro, está completo, está tranquilo. Eso es el comienzo de la enseñanza. Jesús comienza diciendo, bienaventurados los que hacen tal cosa, más bien, bienaventurados los que son tal cosa, bienaventurados los que son tal cosa. Y comienza toda una serie de enseñanzas acerca de cómo ser feliz en realidad. Luego habla de relaciones interpersonales, habla de la idea, creo que más adelante está también la idea de la regla de oro, que es parte de las relaciones interpersonales. Como quieras que las personas te traten, así debes tú tratar a las personas. Luego nos habla del amor al prójimo, y en el amor al prójimo lo lleva a un paso más aún de amar a la persona que nos ha hecho daño. Probablemente alguien te ha hecho daño, probablemente te has encontrado con alguien que tenía un poquito de saña o que tenía un poquito de rencor y que actuó mal en tu contra, y Jesús nos mandó a orar por las personas que nos han hecho daño y amar a las personas que nos han hecho daño. Luego nos habla acerca de la importancia de ser influencia, de que si tú eres un seguidor de Jesús, y esto es un concepto interesante, ¿verdad? Tal vez cuando yo estaba muy joven me apasionaba esta idea de yo voy a ser un influencer, voy a ayudar a otras personas y voy a cambiar el mundo, y con el tiempo uno va llevándose garrotazos de la vida, como que uno dice, ¿sabes qué? Eventualmente ya a los 40 como que no quiero ser influencer, lo que quiero es que me dejen en paz, estar tranquilo y vivir mi vida tranquilo. Tal vez a alguien le ha pasado eso, como que Julio como que está un poco deprimido, pero no tiene que ver con eso, sino esta idea de que tal vez en diferentes etapas de tu vida tú te has puesto a pensar como que
yo no quiero ser un influencer, yo quiero vivir mi vida, no molestar a nadie, no hacerle daño a nadie, ¿verdad? Y que nadie me haga daño a mí, eso es lo único que quiero. Sin embargo, no puedes ser cristiano y vivir de esa forma, porque Jesucristo nos dijo que si le seguimos a Él, nos convertimos en la sal de la tierra, es la forma de conservar que el mundo no se eche a perder o arreglar el mundo o la luz del mundo. En cierta forma, si Jesús está en nuestras vidas, nosotros debemos reflejar una vida de luz, una vida que ayuda y que guía a otras personas. Entonces está esta idea de que empieza una cuenta de Instagram si no la tienes. ¿Quién no tiene una cuenta de Instagram? Pero bueno, el punto es que tienes que ser un influencer de verdad, porque Jesús nos invita a ser luz y a ser sal. Luego hay una idea poderosísima en este conjunto de enseñanzas del Sermón del Monte que trata con disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales hay muchas, la meditación, la vida simple, el estudio de las Escrituras, pero Jesús se concentra en tres, que yo creo que nosotros, sus seguidores, debemos concentrarnos, debemos practicar estas tres prácticas o estas tres disciplinas espirituales. Jesús nos habla de la oración. Perdón, regrésate un poquito más todavía, no nos vamos todavía. Jesús nos habla de la oración, la generosidad o el dar generosamente a la gente en necesidad y el ayuno. Entonces, estas tres son prácticas que van guiadas a la idea de conectarnos con Dios, pero también el dejar de consumir alimentos en algunos momentos para aprender a depender de Dios y no solamente de los alimentos. Y luego nos enseña la idea de darle a otras personas cuando están en necesidad para no depender del dinero y no hacernos materialistas. Y obviamente la idea de la oración, que va enfocándonos en depender de Dios y no solamente de lo que nosotros podemos hacer nosotros mismos. Entonces son tres prácticas que toda la vida como cristiano yo he enseñado, que he tratado de seguir, a veces lo logro, a veces no. Tengo un grupo de madres que nos reunimos de vez en cuando a estudiar la Biblia durante un tiempo, nos reunimos una vez al mes, y una de las cosas que hacemos es un ayuno de 3 días y todo el mundo llega como que, ¿quién puede hacer eso, verdad? El punto es que es simpático que Jesús hace 2000 años nos habló de estas tres como las tres prácticas espirituales más importantes. Ahora, esto es simplemente parte de lo que hay en este gran discurso de inauguración de Jesús. También se habla acerca del divorcio, también se habla acerca de no jurar. Ok, eso es interesante, ¿verdad? Los cristianos a veces dicen, te lo prometo, créeme. Y hay personas que dicen, te lo juro. En Venezuela es un vacilón porque la gente decía, te lo juro por mi madre. Decía, era como que lo más sagrado, lo más santo es mi mamá y te lo juro que no te estoy mintiendo. Y Jesús como que llevó, esto viene de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? En la cultura del Oriente Medio. Y Jesús le decía a la gente, no tienes que jurar nada. Si tú eres creyente, si tú sigues a Jesús, tú sí es sí y tú no es no. Y eso está también en ese primer discurso. Hay un montón de enseñanzas súper buenas. Es la cátedra del cristianismo, es los principios y valores que debe seguir un cristiano, están en este texto de la Biblia. Lo escribió Mateo, que era un chico judío que se había alejado de su fe y que Jesús lo invitó a seguirle, y él terminó unos años después, una década después, escribiendo esto, y hace un contraste enorme, porque si nos ponemos a pensar en quién fue Mateo como escritor de este libro, y no es necesariamente una biografía de Jesús, él escribió los hechos de Jesús, pero es una biografía de Jesús y más que eso, porque nos habla de diferentes personas que intersectaban con la vida de Jesús, y la perspectiva de donde viene Mateo es una perspectiva judía, porque él era un chico judío que había crecido en el sistema judío, se había alejado de Dios y había como que puesto a Dios a la espalda porque se convirtió lo sabemos por la profesión que tenía él, como era una persona que cobraba impuestos a los judíos para Roma, y se quedaba con una gran parte, y era visto como un ladrón, era visto como un traidor, como un vendepatria, y sin embargo Jesús lo invitó a que lo siguiera, y Mateo, al estudiar la vida de Jesús y al haber vivido con él durante 3 años, conociendo él el contexto judío muy bien, porque había crecido en el sistema judío, hace un gran contraste entre Moisés y Jesús. Hace un gran contraste en lo que Moisés enseñó y en lo que Jesús enseñó. Y esto es muy simpático porque el primer discurso de Jesús del Sermón del Monte comienza con el contraste. 2 montañas, 2 conjuntos de enseñanza, pero una gran diferencia entre estas dos. La primera montaña es la montaña del Sinaí, donde Dios le da las leyes a Moisés, y Moisés se enfoca en decirle estas leyes a las personas que eran totalmente enfocadas en lo que había que hacer. Todo lo que ustedes tienen que hacer y todo lo que ustedes no tienen que hacer, ¿ok? Y Jesús viene en otra montaña, y si conocen esta parte del mundo, yo tuve la dicha hace unos años de viajar y estoy
emocionadísimo por en algún momento volver a viajar y seguir estudiando la Biblia en este lugar. Es como estudiar la Biblia en 3 dimensiones, estar ahí en Israel. Y el vacilón es que dice que es el sermón de la montaña, pero esta zona es una zona montañosa. Entonces es como Costa Rica, ¿verdad? Como aquí en San José. Vamos a la montaña, ok. ¿A cuál montaña? ¿Al Poás? Allá al otro lado, al Irazú, o aquí mismo la montaña de Escazú, por el monasterio. Hay montañas por todos lados. La gran diferencia en la vegetación de Israel y la de nosotros aquí es que no es verde, ¿verdad? Todo es desierto y no está todo verde como aquí, que somos bendecidos de tener tanto tiempo con lluvia. En fin, eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. El punto es que en este lugar está lleno de pequeñas montañas por todos lados y Jesús escoge un lugar alto, probablemente se pone unos metros más arriba y comienza a hablarle a un grupo de personas todas estas enseñanzas. Entonces el sermón, la montaña del Sinaí, la montaña, no sé, probablemente fue el Monte de los Olivos, no sé cuál montaña fue, pero hay montañas por todos lados. Y el punto es que aunque hay cosas parecidas, hay un gran contraste. Y el gran contraste es que Jesús está hablando de no solo lo que tienen que hacer, sino más bien lo que tienen que ser. Ahorita vamos a hablar más de eso. Lo que quiero resaltar en esta primera parte, o parte de lo que quiero resaltar, es la respuesta que tiene la audiencia de Jesús hacia el cierre, hacia el final del sermón de Jesús o del discurso de Jesús. Él termina, y yo creo que Jesús es el mejor comunicador. A mí me encanta hablar en público, me encanta enseñar, me gusta lo que hago, me encanta enseñar las Sagradas Escrituras. Y yo creo que Jesús es el crack, es el modelo a seguir, porque como todo buen comunicador, cierra con una buena historia. Y su buena historia de cierre es la historia de un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca, y cuando vinieron los ríos, cuando subió, se inundó la casa, llovió por mucho tiempo, hubo una tempestad, un huracán, y la casa no se cayó porque estaba bien fundamentada sobre la roca. Y luego Jesús hace un contraste inmediato que parece redundante en nuestra literatura española, parece redundante porque repite las mismas cosas. Sin embargo, en la literatura griega y hebrea que se escribió esta parte de la Biblia, las repeticiones tienen propósito de énfasis. Entonces Jesús repite la misma historia tal cual para hacer énfasis y dice, hay otro tipo de persona, una persona insensata, una persona que le falta sentido, cordura, prudencia, una persona que no piensa en la conexión de la vida, la conexión de causa y efecto. Esta persona insensata, o esta persona en lenguaje coloquial tonta, esta persona construyó una casa también, pero la construyó sobre la arena y no tenía bases, ¿verdad? Yo tengo varios amigos constructores, arquitectos, y ellos entienden muy bien que lo primero que hay que hacer para una casa es poder asegurarse que tienes una estructura, ¿verdad? Que no se va a caer. Y este hombre insensato no le importó la estructura, construyó su casa sobre la arena, y cuando vino la lluvia, cuando subió el río, cuando se inundó, cuando vino un huracán, la casa se cayó completamente, y Jesús termina diciendo, y fue muy grande su ruina. Ahora imagínense esto, un día soleado, acalorado, en una montaña en el Oriente Medio, en Israel, en Jerusalén, no sé en dónde fue esto específicamente, y Jesús termina estas enseñanzas, y la gente que lo escucha, habían personas de clase súper baja, súper pobre, habían personas educadas, algunos de los fariseos, de los líderes del mundo religioso de aquel momento, que se la pasaban metidos en los libros o en los rollos, los pergaminos. El punto es que termina Jesús de hablar y todo el mundo estaba asombrado, impresionado de esa enseñanza. De hecho, mira lo que dijo Mateo, que estaba por ahí tomando notas en algún lugar. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron. Las multitudes se asombraron de su enseñanza. ¿Qué es esa idea de que se asombraron? Nosotros no usamos esta palabra asombro mucho en nuestro día a día. Asombro es como cuando nos cuentan una historia increíble, ¿verdad? Pero tal vez un poquito de definición de esa idea de cómo la gente sintió, esa idea de asombrados, tal vez significa estaban impresionados, estaban abismados, estaban maravillados, no podían creer, no habían escuchado algo así antes. Ahora, esta cultura era una cultura religiosa. La mayoría de estas personas que estaban siguiendo a Jesús en algún momento habían practicado la religión. Tenían fiestas para todos, fiestas religiosas para todos. Tenían que ir al templo, tenían que hacer rezos, tenían que hacer ritos, tenían que hacer procesiones, tenían que hacer todo tipo de cosas que hace la gente religiosa. Ellos en algún momento lo habían hecho. Era muy común para ellos también escuchar la gente que enseñaba. Y usualmente enseñaban sacerdotes o rabinos o fariseos que se la pasaban estudiando la ley e interpretándola y enseñándola a la gente. Y estoy seguro que habían
muchos de ellos que eran buenos, pero este era diferente, este era mejor, este te asombraba. La gente pensaba, nunca había escuchado nada así. Y Mateo nos dice específicamente por qué. Y nos dice, la gente se abismó, se impresionó, se maravilló, porque Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Es decir, los maestros de la ley, los fariseos, los rabinos, los sacerdotes que estaban todo el tiempo enseñando a la gente de Dios, en cierta forma habían perdido su autoridad moral. Especialmente el grupo de los fariseos, que estaban siempre demostrándose a sí mismos como personas perfectas, pero que tenían todos un pasado dudoso o tenían todos una doble vida. Y la gente en cierta forma sabía, y si la gente no lo sabía, Jesús definitivamente lo sabía. Y Jesús dice, incluso en el mismo Sermón del Monte, dice, si alguien enseña, tiene que tener una justicia mejor que la de los fariseos, porque ellos enseñan cosas que no hacen. Pero ustedes tienen que enseñarlo y hacerlo ustedes mismos, lo cual es uno de los retos más importantes para todos los que enseñamos acerca de Dios, de tratar de vivir de acuerdo a lo que Él enseña. Pero la gente se dio cuenta de esto, la gente se dio cuenta de la autoridad moral que tenía Jesús, de que Él no estaba solo hablando paja, no estaba solo enseñando algo, estaba realmente viviendo lo que Él decía. Dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué era lo que enseñaban los maestros de la ley? Los maestros de la ley, en cierta forma, se habían enfocado en el enfoque de la ley, se habían enfocado ellos en observar, monitorear y modificar la conducta. Observar, monitorear y modificar la conducta. Ese era el enfoque de ellos. ¿Y por qué tenían ellos ese enfoque? En cierta forma, la razón de ese enfoque es porque ese era el enfoque de la ley. Si te das cuenta, la ley tenía 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos se desprendieron un montón de otros mandamientos. Ahorita les voy a dar un par de palabras técnicas del mundo del estudio bíblico acerca de eso. Pero básicamente, porque la ley estaba tan enfocada en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, eso llevó a que la cultura, a que la gente se convirtiera en un grupo de personas que solamente estaban interesados en que usted no haga nada el sábado, que usted no coma esto, que usted no se vista de esta forma, que usted no hable así. Todo era enfocado en conducta. Y obvio, la conducta es lo que demuestra nuestras creencias. Sin embargo, Jesús cambia la pirámide. Jesús cambia la pirámide y nos habla de otra cosa. El enfoque de Jesús es diferente. El enfoque de Jesús es monitorear el corazón. Monitorear el corazón. En cierta forma, aquí me voy a apoyar en una imagen que ha sido reutilizada para toda clase de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que nos ayuda mucho a entender un poquito el enfoque de Jesús. En cierta forma, Jesús estaba hablándonos que pensáramos en nuestra vida como un iceberg, ¿ok? Donde la conducta es solamente el 10%, el 5% de lo que la gente ve. Pero que hay una serie de cosas que la gente no ve, que está debajo del agua. Y la enseñanza de Jesús fue tan impactante en aquel momento, porque para los judíos que estaban escuchándolo en ese momento, para ellos, lo único que ellos tenían, o lo único a lo que se aferraban era hacer lo bueno, para que su conducta sea buena. Algunos de ellos lo habían intentado y no lo habían logrado. Algunos de ellos se habían dedicado a la vida de hipocresía, de tener una doble vida. Y Jesús viene y les dice, ¿sabes qué? Sean libres. Enfóquense en lo que la gente no ve. Enfóquense en su corazón. Por eso el Sermón del Monte comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son humildes, bienaventurados los que lloran, los que están pasando un momento difícil, bienaventuradas las personas. Y el enfoque completo es en el ser, no en el hacer. Y cierto que en nuestro mundo nos hemos enfocado mucho también en lo que hacemos. Estamos tratando de hacer lo correcto, estamos tratando de no hacerle daño a nadie, estamos tratando de ir a misa o hacer diferentes cosas. No estoy diciendo que no sea eso algo bueno, pero tal vez nosotros también nos hemos enfocado mucho en buen performance, ¿verdad? En tener buen rendimiento en cada área de la vida. Y estamos como el ratoncito en el rat race, ¿verdad? O como el hámster, tal vez más bonito, en el rat race, tratando de avanzar y avanzar. Nos sentimos que estamos en la banda, corriendo, tratando de dar buen rendimiento como papá, dar buen rendimiento como esposo, dar buen rendimiento en el trabajo, quedarle bien a todo el mundo, quedarle bien a todas mis responsabilidades. Y estamos tratando de hacer todo bien y al final tal vez hemos descuidado un poco lo que nadie ve. Tal vez hemos descuidado un poco esta idea de la ley. Ahora, no estoy diciendo que no es importante
las cosas que hacemos. Al final del día, nuestra madurez se determina por nuestra conducta, por las cosas que hacemos, por lo que decimos, por cómo nos comportamos. Y Jesús vino no a ser loco y a hacer lo que le daba la gana, a decirle a la gente, no se preocupen por lo que hacen, solamente preocúpense de ser bonitos. No, Jesús incluso él mismo les dijo a ellos, no piensen que he venido, mira el siguiente versículo, dice, no piensen que he venido a abolir la ley, no piensen que esto no hay que hacerlo. No, yo no he venido a abolir la ley como persona judía, él dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, y por cierto, la ley y los profetas es todo el Antiguo Testamento. Ahorita les voy a dar una pequeña división solamente para que me permitan la indulgencia de ser un poquito geek en estos temas de la Biblia. Les voy a hablar un poco de la división de lo que Jesús está diciendo en este texto. ¿Okay? La ley y los profetas eran un conjunto de escrituras que se le llamaba las Sagradas Escrituras. ¿Okay? De hecho, la Biblia en realidad entera no es un libro como tal, sino un conjunto de escrituras que se le conocen como las Sagradas Escrituras. Mira lo que dice la siguiente parte. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia. En la cultura judía eso se conoce como la Torá. La Torá significa enseñanza. ¿Okay? Eso es lo que eso significa. También a eso se le llamaba la ley porque ahí estaban los 10 mandamientos y de los 10 mandamientos se desprenden los 613 mandamientos de la religión judía, de la vida judía. ¿Okay? Y esto era una especie de código civil y código religioso al mismo tiempo en aquel contexto. ¿Okay? Ahora, aparte del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, hay otro grupo de escrituras, ¿okay? Que incluían los profetas, llamaban como los profetas, pero también ahí se incluían los libros de poesía y un montón de otros libros. A este conjunto de otras escrituras se le conocía como los profetas y también les llamaban ellos la Tanakh, ¿okay? El conjunto completo de enseñanza. Ahora, la razón que Dios escogió a Moisés y que le dio la Torá y que le dio después y mandó a todos los profetas y todo esto, es porque Dios tenía una visión, Dios tenía un propósito, Dios tenía una agenda. Yo sé que esto va a sonar un poquito así como que, wow, es como maquiavélico, como el plan maestro, qué sé yo. Pero en la mejor interpretación de las Escrituras, vemos claramente que Dios tiene un plan, que Dios tiene una agenda, que Dios está ocupado en algo. Que desde el principio de la creación, Dios, el Creador, está interesado en que nosotros tengamos armonía con Él. Como decía yo la semana pasada cuando hablaba de la resurrección, que cuando nosotros nos arrepentimos, que cuando nosotros volvemos a Dios, nos encontramos con Dios y nos encontramos con nosotros mismos. Nos hacemos más íntegros, más integrados, nos hacemos más centrados. Nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos y esto no es hablar un poco así como de psicología de sentirnos bien. Esto es esto es lo más importante, que cuando una persona regresa a Dios, vuelve a ver a Dios y se encuentra con su Creador, encuentra su propósito, encuentra balance, encuentra bienestar. Ya no le afecta tanto las cosas que no ha logrado, ya no le afecta tanto el materialismo, ya no le ofende tanto cuando alguien le hace daño porque está integrado, no está desprendido, no está en conflicto interno. La agenda de Dios, de la mejor forma que yo puedo entender e interpretar las Escrituras, de entender y interpretar Antiguo y Nuevo Testamento, la agenda de Dios. Y ojo, esto no es necesariamente, esto no lo van a encontrar en la Biblia en un texto palabra por palabra, ¿verdad? Si estudian la Biblia probablemente van a poder llegar a esta conclusión. Esta es la conclusión que yo he llegado de cuál es la agenda de Dios al darnos la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento, la agenda de Dios era un grupo de personas que Él escogió. Escogió a Abraham, escogió un grupo de personas que Él escogió, que se convirtieron en una nación, en un grupo de personas organizados, con un conjunto de creencias profundamente diferentes. Un conjunto de creencias profundamente diferentes a las personas de su alrededor, para influenciar a las personas a su alrededor. Valga la repetición. Entonces, cuando yo veo el Antiguo Testamento, ¿qué quería Dios? ¿Para qué Dios le dio estas reglas? Algunas no tienen sentido, de reglas de qué comer, de qué no comer, de qué día hacer tal cosa, qué día no hacer tal cosa, reglas de higiene, porque obviamente no tenían plomería interna como tenemos hoy, no tenían un montón de cosas que hoy tenemos. Pero cuando yo veo todo esto, digo, qué enredo de cultura, de superstición, ¿cuál es el punto, verdad? Si hay un Dios ordenado, inteligente, que tiene una agenda, que tiene un punto, ¿cuál es? Y mi mejor entendimiento de esto es que Dios quería que su gente, su nación, su pueblo fuese tan diferente a todo el mundo a su alrededor, que fuese tan diferente para que pudieran influenciar a su mundo.
Él quería que la gente fuera diferente a los demás. Y esto es incluso antes de la nación hebrea. Me estoy saliendo un poco del tema, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan la historia de Noé. Dios le dice a Noé, todo el mundo está viviendo de loco y vamos a tener que empezar de nuevo. Pero usted vaya, usted viva diferente con su familia y dígale a ellos que se arrepientan, dígale a ellos que sean diferentes. Y Noé por 120 años trató de decirle a la gente que creo que fueron 120 años, ya me equivoqué porque no tenía pensado hablar de ese tema hoy. El punto es que el plan de Dios antes de la nación hebrea, durante el tiempo de la nación hebrea y después ahora en la era cristiana ha sido esta idea de ustedes sean diferentes, ustedes vivan diferentes, ustedes comiencen siendo diferentes, compórtense de forma diferente para que ustedes puedan influenciar a la gente a su alrededor. ¿Ok? Este era el plan de Dios. Un grupo de personas que hablaban diferente, se comportaban diferente, amaban diferente. Tenían, en este tiempo de imperios y de pueblos sin ley, el más fuerte era el que ganaba, básicamente. Era como la ley de la selva, de la supervivencia. Y el plan de Dios era, ustedes vivan de una forma diferente para que puedan influenciar al mundo. ¿Ok? Ahora, el punto más interesante de toda esta parte es que la nación hebrea tuvo lo que yo llamo un fracaso épico. Ustedes van a ser diferentes para que puedan influenciar al mundo a su alrededor y van a ser súper lindos. Y tuvieron un fracaso épico. Un fracaso épico. Se empeñaban en ser como los demás. Inicialmente el plan era que iban a ser un grupo de personas autodirigidos con un programa de jueces que iban a ser como jueces de paz en diferentes zonas del país y todos los niños cool de la cuadra tenían reyes, ¿verdad? Todos los países alrededor tenían reyes y ellos querían un rey. Siempre querían ser como los demás y Dios era como que se agarraba la frente y decía, pero eso es exactamente lo que estoy diciendo que no hagan, que no sean como los demás. Por eso estoy diciendo que no se casen con los demás para que no sean con los demás, lo cual hoy suena un poquito discriminatorio, pero había un punto, otra vez, que sean tan diferentes a los demás para que puedan influenciar a los demás y así poder sanar a los demás. Yo sé que es un poco como que, wow, ¿de qué está hablando Julio? Pero ese es el Antiguo Testamento. Dios escogió una nación a través de un hombre, esa nación tenía que ser diferente y al ser diferente esa nación iba a ser el canal, el programa, la plataforma a través de la cual Dios iba a restaurar, a redimir, a reconciliar, a sanar el mundo. Pero el problema es que nosotros no somos robots. El problema es que nosotros tenemos nuestro majadero libre albedrío y queremos hacer lo que nos da la gana. Y somos influenciados por la gente a nuestro alrededor. Y el tener libre voluntad implica que podemos desobedecer. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Desobedecieron, tuvieron mala actitud. Y se llegaron a un punto que estaban tan lejos que se convirtieron en un fracaso épico. Y Dios dice, los profetas, de verdad, Jeremías, Isaías, todos estos profetas, era Dios diciéndole, ¿qué más quieren que haga? De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos jueces, tenemos reyes, tenemos profetas, tenemos sacerdotes. Y todos estos eran como que, ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más decir. ¿Qué más hago? Ya les he mandado todo, he hecho todo lo que he podido hacer por ustedes para que ustedes sean diferentes y puedan sanar al mundo a su alrededor, restaurar el mundo a su alrededor. Y ustedes se empeñan en ser como todos los demás. Y por eso están teniendo los resultados que tienen todos los demás, ¿verdad? Resultados menos que óptimos. Viene uno de los profetas, Jeremías, y dice lo siguiente. Jeremías dice, vienen días en el futuro, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto. Voy a empezar de nuevo. Estos no dieron pie con bola. Les decía, les mandé a los jueces y no le hicieron caso. Les mandé a los reyes y no le hicieron caso. Les mandé a profetas, les mandé a sacerdotes. Ya no sé qué más hacer. En otra parte, Jeremías dice, ¿qué puedo hacer que no haya hecho? He hecho todo lo que puedo. Y ustedes siguen empeñados en hacer lo que a ustedes les da la gana. Parecido un poco a nosotros, ¿verdad? También. Viene Jeremías y da esta visión, esta profecía. Esta visión del futuro dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. El día que los saqué, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. ¿Ve qué lindo esto? El día que los saqué, los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Está haciendo una referencia completa a, no sé, unos 1000 años antes probablemente, o unos 800 años antes, cuando Moisés sacó a la gente de Egipto.
hicieron ese pacto en aquella montaña del Sinaí, ya que ellos quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo. Y nos da esta ilustración de que lo único que yo quería era tratarlos como un esposo que trata bien a su esposa. Lo único que yo quería era darles lo mejor. Yo no les di estas reglas para hacerles la vida imposible. Yo no di estas reglas para que ellos estuvieran aburridos. Es como yo como papá, que de vez en cuando me toca darle a mis hijos algunas reglas, ¿verdad? El otro día estaba hablando con Liam. Liam es mi segundo hijo, tiene 10 años, va a cumplir 11 este año. Y hemos estado hablando de que sí, de vez en cuando cometemos errores. Y el cometer errores es parte del ser humano, ¿verdad? Y incluso en el mundo de la espiritualidad, de nuestra fe, cometemos errores y cometer errores es parte del juego. Yo le he venido enseñando a él eso. Pero también hay cosas donde yo no soy Dios, ¿verdad? Soy bastante intolerante con algunas cosas. Por ejemplo, el respeto a lo que su mamá le dice. La regla número 1 en mi casa es respete a su mamá. Y si usted no respeta a su mamá, se va a meter en el peor problema de su vida, ¿ok? Y de vez en cuando Liam en las últimas semanas había estado teniendo un poquito de problemas de actitud de cómo le respondía a su mamá, especialmente cuando le decían algo que él no quería hacer. Entonces yo tuve una conversación con él, ¿verdad? Lo llamé y le dije, Liam, vamos a tener una conversación. Ve, Liam, ¿a ti te gusta cuando disfrutas el tiempo que te damos con el iPad, ¿verdad? Donde estás jugando tus juegos de video en el iPad, ¿sí, verdad? Sí, papá, sí me gusta. Y tú tienes una buena actitud cuando estás jugando con el iPad, ¿verdad? Sí, papá, sí. Y después le digo, Liam, cuando tú estás jugando con el PlayStation, te gusta jugar con el PlayStation, estás jugando Fortnite y te gusta, te conectas con tus amigos, ¿verdad? Y tienes una buena actitud. ¿Tienes una buena actitud? Ah, sí, papá, sí me gusta, sí, tengo una buena actitud. Entonces, ¿por qué cuando tu mamá te dice que tienes que limpiar tu cuarto, cuando tu mamá te dice que tienes que recoger algo en el patio, ¿por qué tienes una mala actitud? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué estás respondiéndole mal? ¿Por qué estás... ¿verdad? Te da aquí el momento papá, hijo, ¿verdad? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, papi, acuérdese que nadie es perfecto. Acuérdese que nadie es perfecto. O sea, la misma cosa que yo le estaba enseñando antes, ¿verdad? El manipulador me dijo, acuérdese que nadie es perfecto. Bueno, igual decía la gente de Israel, acuérdese que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero eventualmente se le fue haciendo callo en la conciencia. Y eventualmente el fracaso fue tan épico. Hicieron cosas que ni siquiera en el programa de Judge Judy o este programa de Laura en América, lo que quiere decir que esto es re viejo, estos programas de televisión matutino, ¿verdad? Que no sé quién los ve, que sale, ¿verdad? Que pase el amante, que pase el otro. Bueno, así, ese tipo de casos, que son casos de familia, creo que eso se llama en este programa, ese tipo de casos que tú y yo no nos imaginaríamos, ese tipo de casos sucedieron con la gente escogida, que Dios lo había escogido no porque ellos eran muy gatos, sino porque Dios quería hacer algo diferente. Y viene Dios y dice, no dieron pie con bola, tuvieron un fracaso épico, vamos a empezar de nuevo. Este es el pacto que yo voy a hacer, un nuevo pacto. Este es el pacto que yo haré con el pueblo de Israel. Ve lo que dice el siguiente versículo, dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En otras palabras, Moisés dijo, hagan, y Jesús dijo, sean. No quiere decir que tenemos que hacer lo que nos da la gana y que no importa lo que hagamos. No. Jesús dijo, comiencen con el ser. Comiencen con el ser. Mira lo que dice el siguiente texto. Entonces, así como la agenda de Dios, en mi opinión, la agenda de Dios antes de Cristo era un grupo de personas, en aquel caso una nación, hoy se le llama la iglesia, una iglesia universal, católica. No católica como lo conocemos en el mundo católico. La palabra catolicismo significa universalidad. Y esa fue la razón que la iglesia cristiana primitiva asumió ese nombre católico. Una iglesia verdaderamente católica en el sentido que es para todo el mundo, que es universal. Toda persona de cualquier cultura que cree en Jesús es un cristiano, es un hermano nuestro, es una hermana nuestra. Toda persona, un grupo de personas en todo el mundo que se alinea con las creencias de Jesús, que sigue a Jesús y que tiene un grupo de creencias profundamente diferentes a las personas a su alrededor para influenciar a la gente a su alrededor. Y todo esto comienza no con lo que tú haces, sino con lo que tú eres. Entonces, en las próximas 3 semanas vamos a hablar de todo el Sermón del Monte. Vamos a hablar de estas cosas específicas que Jesús nos dijo. Vamos a aprender un montón la cátedra de Jesús, pero todo comienza con nuestro corazón, con nuestra mente, no con nuestra conducta. Comienza no con lo que hay que hacer, sino con lo que tenemos que hacer. Entonces déjame preguntarte un par de preguntas para terminar. ¿Cómo está la salud de tu corazón? ¿Cómo está la salud de tu corazón?
No te estoy preguntando qué hiciste el fin de semana pasada, si estás leyendo la Biblia, si estás haciendo las prácticas espirituales, si estás haciendo todo lo correcto. No. Siendo, ¿cómo está la salud de tu corazón? ¿Cómo está la salud de tu ser espiritual? ¿Cómo está la salud de tus emociones? Otra forma de hacer esta pregunta es, o más bien otra pregunta es, ¿cómo crees que cambiaría tu relación con Dios si te enfocas en monitorear la salud y el estado de tu corazón y no necesariamente las cosas que haces o las cosas que no haces? Esto es un cambio de paradigma. Esto es un enfoque en lo interno. Y yo creo que ese es el plan de Dios, que si nosotros logramos cambiar la forma como vemos las cosas y si logramos comenzar desde adentro, Él nos va a cambiar de adentro a afuera. Y ahí es donde vamos a encontrar una vida de propósito, una vida de balance, una vida integrada, una vida que no está en conflicto consigo misma. Por eso muchas personas creían que Jesús era un iluminado, porque estaba hablando de lo que tenemos que ser y no de lo que tenemos que hacer. Ese es el comienzo. Esa es la primera parte del Sermón del Monte. Jesús nos invita a monitorear la salud, el estado de nuestro corazón. No andar juzgando la conducta de los demás, no enfocarnos en la conducta nuestra, sino a realmente seguir de cerca el estado de nuestro corazón. No te pierdas la parte 2 del Sermón del Monte. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a traer esto precisamente a nuestro corazón. Ayúdanos a vivir viendo primero lo de adentro. Asegurarnos que estamos sanos emocionalmente, que estamos sanos espiritualmente, que estamos bien con nosotros mismos, que hemos hecho la tarea de trabajar en nosotros mismos para poder demostrar esa idea. Ayúdanos a ser humildes, como dice el Sermón del Monte. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos a realmente dar pasos para ser una mejor persona y no necesariamente a estar enfocado en todas las cosas que tenemos que hacer para caerle bien a todo el mundo. Y en las próximas semanas, al estudiar el Sermón del Monte, danos por favor las herramientas que necesitamos para que nuestra vida pueda encontrarse más contigo y estar más integrada. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, la siguiente canción es prácticamente nueva para nosotros aquí en Open House, así que si usted todavía no se la sabe, no se preocupe. Por acá tendremos las letras para que nos acompañe, cantemos y adoremos juntos. ¡Vamos! Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable.
Cantemos esto juntos. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Si le gustó la charla y la música, los invito a compartirla con otros y además seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, en nuestro canal de YouTube y también puedes cargar nuestra aplicación Open House o ingresar en nuestra página www.openhouse.cr. Pero no se vaya porque tenemos más anuncios. Nos vemos el próximo domingo.